Muy bien, pues abre tu Biblia en Génesis capítulo 16. Seguimos en nuestro viaje a través del Génesis y la semana pasada vimos uno de los mejores momentos en la vida de Abraham, ¿recuerdan? Vimos cómo Abraham finalmente creyó a Dios con una fe que justifica, con una fe que salva. Entonces, prácticamente en el capítulo 15 lo que tenemos es a Abraham naciendo de nuevo, ¿no? Teniendo vida eterna porque ha confiado en Dios con fe salvadora. Y el capítulo 16 es un capítulo terrible. Es un punto muy bajo en la vida de Abraham. Dices, más bajo que el capítulo en donde se fue a Egipto, peor, de verdad, peor. Y esto me enseña algo muy importante. Bueno, para que te des una idea, si yo pudiera ponerle un título a este capítulo, el título sería Mucho ayuda el que no estorba. Proverbios 32:1. No es cierto. Porque lo que vemos aquí es justamente que la carnalidad de Abraham, sus decisiones carnales, empezaron a estorbar el propósito de Dios para su vida. Y vemos no solo a Abraham, sino a Sara también, a Sarai, su esposa, actuando en base a su propia sabiduría y sus propios deseos. Y chicos, esto es importante entenderlo. Cuando hablamos de alguien que anda en la carne, ¿qué piensas? Sí, bueno, perdóname, se me olvida que estoy en Monterrey. Pues, me imagino a alguien en la Ramos o en la San Juan o su traspatio con el asador. Pero cuando la Biblia nos habla de una persona que anda en la carne, se refiere a una cuestión moral. Y normalmente pensamos cosas así horribles y espantosas, de esas cosas casi asquerosas, como andar escuchando reggaetón, ¿no? Y cosas así terribles, inmorales. Pero realmente actuar en base a la carne significa actuar en base a nuestra sabiduría, ignorando la sabiduría de Dios. Actuar en base a nuestros deseos, no en base a los deseos de Dios para nosotros. Y esos deseos pueden ser deseos tan normales y socialmente aceptables como tener hijos, casarnos, tener un trabajo, prosperar. Esas cosas no son malas. Pero cuando dejamos que esos deseos gobiernen nuestra vida y perseguimos esas cosas, interesante, porque son cosas que el 99% de los casos Dios quiere darnos, ¿no? Pero cuando las perseguimos ignorando a Dios, ignorando su palabra, ignorando sus promesas, estamos actuando en base a la carne y entonces empezamos a estorbar a Dios y empezamos a crear para nosotros mismos problemas terribles que pueden destruir. Curiosamente, que pueden destruir aquello que perseguimos, ¿no? Perseguimos una familia, perseguimos un matrimonio, perseguimos un trabajo, perseguimos prosperidad y actuando en base a la carne podemos destruir el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, el punto de este capítulo es que es posible ser una persona de fe que ha nacido de nuevo, pero estar actuando o escoger vivir de acuerdo a nuestra propia sabiduría, a nuestra carne, a nuestros planes, a nuestros deseos. Y el resultado es terrible. Eres salvo, pero vas a arruinar todo a tu alrededor. Y Dios no quiere eso para ti. Entonces, en este capítulo lo que vamos a ver, al ver a nuestro padre Abraham, vamos a ver cómo obran los designios de la carne, versos 1 al 4. Vamos a ver las obras de la carne, versos 5 al 6, y te dejo el final, para el final te dejo el título sorpresa, los últimos versículos. Dios va a intervenir y vamos a ver cómo Dios lo hace cuando actuamos de acuerdo a la carne. Entonces, capítulo 16, versos 1 al 4, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, segunda vez que lo aclara,
al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. O sea, el plan de Sarai fue todo un éxito. Su sierva concibió, pero luego dice, y cuando vio a Agar que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Eso es algo tan delicado, ¿sabes? Lo que vemos aquí son los designios de la carne. Es decir, cuando empezamos a planear, cuando empezamos a diseñar maneras de conseguir lo que queremos, o incluso maneras de conseguir cosas que Dios nos ha prometido, pero las conseguimos en nuestro tiempo, a nuestra manera. Y lo que vemos aquí son 3 rasgos muy característicos de cuando estamos actuando o diseñando o planeando de acuerdo a nuestra carne. Y es importante revisar esto para no caer en esto, ¿ok? Tú sabes que estás actuando de acuerdo a los designios de la carne cuando, número 1, no confías en la bondad de Dios. Eso es el punto de partida. Una persona empieza a actuar en la carne y a planear y a diseñar su vida de acuerdo a la carne cuando no confía en la bondad de Dios. ¿Te diste cuenta lo que Sarai le dijo a Abraham? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Honestamente, ¿a qué te suena eso? Pues es una acusación, ¿no? Es un reclamo. O sea, mira qué malo es Dios. O sea, ¿cómo te promete tener un hijo y la esposa que te dio es estéril? ¿Y por culpa de quién? A ver, ¿por culpa de quién? ¿No? Entonces lo que está haciendo Sarai, digo, a lo mejor no lo hizo tan, ya sabes cómo soy de intenso yo, ¿no? Pero evidentemente Sarai está cuestionando el carácter bueno de Dios. Y chicos, la primera mentira que entró en el mundo y que nos tiene a todos nosotros sufriendo hasta el día de hoy fue la mentira de la serpiente. ¿Recuerdas? Que básicamente consistía en asegurar esto: Dios no es tan bueno como dice. Dios no te ama realmente. Dios no quiere realmente que seas feliz y por eso te niega ciertas cosas. Si Dios te amara, te permitiría comer de ese fruto, mira, y tú serías como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hace un rato lo cantábamos y me pareció que no lo cantamos lo suficiente, ¿no? Bueno es Dios. ¿Recuerdas que lo cantábamos? Y luego en el interludio, ¿no? En el puente, tú no me fallarás, tú nunca fallarás. Chicos, la verdad más poderosa de la que nosotros podemos aferrarnos es esta: que Dios es bueno. Siempre. Aun cuando mi vida luce como, ¿sabes? Como un gran error, ¿no? O sea, Sara se siente, imagínate, Sara se siente súper mal, soy estéril. Para una mujer en esa época, ser una mujer estéril era prácticamente como tener la vida arruinada, era una gran vergüenza en aquel tiempo. Y entonces, igual tú y yo, la verdad más poderosa de la que tú y yo podemos aferrarnos para evitar comenzar a planear según la carne es creer que Dios es bueno. Piensa esto. La Biblia dice, de hecho, que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa santo? Significa diferente, que no existe nada de la misma calidad o con las mismas cualidades. Él es único y nos habla de su perfección. Solo Dios es perfecto siempre. Solo Dios es fiel siempre. Solo Dios es bueno. ¿Cuánto? Siempre. Y entonces piensa esto. Si Dios es bueno siempre y si Dios es santo, 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 significa que Dios nunca pecará. Lo cual significa que Él nunca pecará contra mí. Y entonces eso hace de Dios la persona más confiable en todo el universo. Si hay alguien de quien nunca debemos cuestionar su bondad, es de Dios. Entonces cuidado, cuando empiezas a quejarte, cuando empiezas a amargarte en contra de Dios, a acusar a Dios de tu sufrimiento
o acusar a Dios de no alcanzar aquello que tú deseas. Ahora, esto es interesante porque Dios le había prometido a Abraham un hijo. ¿Y a través de quién se lo iba a dar? Pues obviamente a través de su esposa, ¿no? Entonces, fíjate, la carne no confía en la bondad de Dios, la carne tampoco confía en la palabra de Dios. Y vemos aquí que Sarai hace este plan, ¿no? Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, y le dice a su esposo, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y mira la siguiente palabra en el texto, quizá tendré hijos de ella. Hay una gran diferencia entre la confianza en la palabra de Dios y la confianza en nuestros propios planes. Hay una enorme diferencia. Aquí Sara no está confiando en lo que Dios dijo. Dios dijo, les voy a dar un hijo. Pero aquí Sara está confiando en su propia palabra, en sus propios planes, y el resultado no es certeza, sino un quizá. Dime cómo quieres vivir tú. ¿Prefieres vivir en la certeza de escrito está? ¿O Dios dijo esto? ¿O prefieres vivir en el quizá de tus propios planes? ¿Por qué es tan importante que nosotros vivamos confiando en la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de certeza o de fe, tú te lo sabes, todo lo que no proviene de fe es... ¿Qué pacho? Voy a repetirlo. Todo lo que no proviene de fe es... No nos vamos hasta que no me lo digan, chicos, porque sé que se lo saben. Vamos, yo sé que hace frío, pero no tienen 3 meses de edad. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es así. Cada vez que actuamos sin depender de Dios, sin confiar en Dios, el resultado va a ser error, va a ser pecado. Por eso es que la Biblia nos anima, Proverbios 3, versos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Aquí Sara no está confiando en la palabra de Dios, sino se está apoyando en su propia prudencia. Ahora, dijimos, la carne no confía en la bondad de Dios, la carne no confía en la palabra de Dios, pero también la carne no sabe esperar al tiempo y a los métodos de Dios. Repito, Dios quería darles un hijo. Dios ya lo había prometido. Era algo seguro. Dios les iba a dar un hijo. Pero Sara no puede esperar al tiempo de Dios y tampoco quiere los métodos de Dios. ¿Por qué Dios esperaba tanto para darles un hijo? Digo, por un lado uno puede entender a Sarai, ¿no? No es que ella se está haciendo más joven con el tiempo. Y la Biblia simplemente nos dice esto, que Dios estaba esperando a que estuvieran como muertos para que la gloria fuera de Él y que ellos dos pudieran simplemente explicar que tuvieron un hijo en base a la bondad de Dios, ¿no? No habría otra explicación. Pero ¿qué me dices de los métodos de Dios? O sea, lo que es claro es que el método de Dios para darle un hijo a Abraham era a través de su esposa, usar a su propia esposa. Y entonces, chécate esto. Lo que Sarai le propone a Abraham no era algo ilegal en su tiempo. De hecho, era algo completamente normal. Déjame poner un ejemplo moderno. Sería algo así como ir a un laboratorio de fertilidad y alquilar un vientre, ¿no? El día de hoy puedes hacer eso. Hay mujeres que tienen algún problema de esterilidad, se identifica el problema y una opción es vas a un laboratorio, ¿no? Y alquilas un vientre, pues eso es prácticamente lo que sucede y entonces alguien puede inseminar en otra persona el semen del esposo y listo, tienen un hijo, ¿no? Es una opción realmente, digo, podríamos hablar mucho de eso, pero eso no está mal, la ciencia nos permite hacer esto, pero... que algo sea legal no significa que sea la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Que algo sea legal o aceptado por la cultura a nuestro alrededor no significa que algo sea la voluntad de Dios. Y esto aplica para todo. Aplica para todo, no solo para, en este caso de Sarai,
tener un hijo, ¿no? O sea, ella presenta el plan y probablemente para todos los que escucharon fue como, pues claro, pues sí, ni modo que Dios te use a ti para, pues tú eres estéril, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cuánta sabiduría, Sarai? Pero no, lo que estaba haciendo literalmente estaba poniendo en peligro el plan de Dios para ellos. No era el método de Dios. Y podemos pensar muchas cosas, ¿no? Sobre cómo nosotros el día de hoy perseguimos cosas que tal vez Dios quiere darnos, pero las perseguimos no a través de la manera de Dios, no esperando el tiempo de Dios. Eso aplica para el matrimonio, eso aplica para trabajo, eso aplica para muchas cosas. Alguien que camina en fe y no en la carne, confía en la bondad de Dios, confía en la palabra de Dios, pero confía también en los tiempos y los métodos de Dios. Una pequeña observación antes de dejar a Sarai. Todos han escuchado este dicho: esposa feliz. ¿Qué ole? ¿Esposa feliz? Sí se lo saben. Dices, no lo quiero decir porque no sé que mi esposa me escuche y me diga, ya ves si te lo sabías, ¿por qué no me haces feliz? No. Bueno, esposa feliz, vida feliz, ¿no? Es lo que se dice. Pero chicos, ese no es un versículo. Y en muchos momentos y en muchas situaciones eso puede ser cierto, pero no siempre. Lo que quiero decir con esto es que, espositos, nuestra máxima meta en la vida no es hacer a nuestra esposa feliz. Si vives por esa regla, el 50% de las veces va a ser algo bueno y el otro 50% de las veces va a ser un desastre. Ahora, solo una pequeña aclaración. No significa entonces que debes hacerla infeliz tampoco, ¿no? Digo, vale la pena aclararlo porque ya ves, estoy siendo muy piadoso y por eso te trato así. No, está bien, consiéntela y todo, pero el punto es, hay momentos en los que tú tienes que decir no. Y sabes, en este preciso pasaje me llama la atención algo que dice aquí el texto, que Sarai le rogó a Abraham. ¿Qué significa esto? Que Abraham en un principio decía no. Y entonces Sarai, ¿qué hacía? Ándale, por favor, considéralo. Y Abraham dijo no. Pero, Abraham, te lo suplico, ¿no? Y pasaron los días y Abraham decía no. Y entonces Sarai empezó, te lo ruego, ¿no? De hecho, el texto nos dice que Abraham atendió al ruego de Sarai. Y la palabra ruego en el verso 2, espero no ofender a nadie, pero es lo que la Biblia dice. La palabra ruego, atendió al ruego de Sarai, es la palabra mugido o balido. Si sabes lo que es el mugido, como el de las vacas, ¿no? Ándale, ¿no? O sea, ¿te imaginas todo el despertar y ¿no? Entonces, eventualmente Abraham dijo, ok, pues, cedió. Abraham terminó cediendo al ruego de su esposa. Pequeño paréntesis. No te vuelvas una gotera constante, esposita, ¿no? Este asunto de la gotera constante, ¿no? Es como piensa en una gotera en tu casa, ¿no? Ahí está. Dices, no pasa nada. Hasta que la humedad se extiende por la estructura de la casa y todo termina cayéndose encima. Así que ten cuidado, esposita y esposos. Hay veces en las que tenemos que decir no. Lo segundo que me llama la atención es que el texto nos dice 2 veces que esta sierva, Agar, es una sierva que venía de Egipto. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que estuvieron en Egipto? Cuando Abraham, no confiando en la voluntad de Dios, se fue a Egipto y se trajo un souvenir. Entonces ahí tienes 2 focos rojos. En un principio Abraham dijo no. En segundo lugar, esta esclava venía de Egipto. Y en tercer lugar, y para acabar pronto, y ese es un punto importante, el modelo de Dios para el matrimonio es una esposa y un esposo. Punto. No existe
dentro del plan de Dios un escenario en el que Él apruebe que tengamos relaciones con otras personas si estamos casados. Pareciera como, pues eso es obvio, Lenin. A Abraham le pasó. Abraham, escucha esto, y esto está fuertísimo, pero es lo que está pasando aquí. Abraham accedió al ruego de su esposa a incluir una persona más en la relación matrimonial. Y esas cosas pasan el día de hoy. Pasan dentro de la iglesia. Y es muy probable que aquí en esta misma iglesia estén pasando este tipo de cosas. Solo quiero decirte esto, no es el plan de Dios. Y necesitas arrepentirte. Y necesitas elevar el matrimonio al lugar de honor. La Biblia nos dice, sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honra el matrimonio y Dios te va a bendecir. Vas a encontrar gozo, vas a encontrar plenitud en el modelo de Dios. Entonces, pues ahí está. Sara actuando en la carne, ¿no? Dudando de la bondad de Dios, dudando de la palabra de Dios, dudando de los métodos de Dios. Y chécate esto, su plan fue todo un éxito, pero fue un éxito miserable, que causó conflicto en su propia familia. Y escucha esto, ¿sabías que nosotros de aquí, que estamos viéndonos unos a otros en este mismo momento, estamos sufriendo las consecuencias de este plan de Sarai? El conflicto árabe-israelí surgió de esto. Así que la próxima vez que vayas a la gasolinera y subió la gasolina, gracias Sarai, ¿no? O sea, los conflictos bélicos en Medio Oriente tienen un impacto no solo allá, que son terribles. Digo, el ejemplo que acabo de poner es un ejemplo muy absurdo, honestamente, pero fíjate hasta dónde llegan los impactos de decisiones que tomamos en la carne. Terrible. Bueno, como dijo George MacDonald, en todo lo que el hombre haga sin Dios, fallará miserablemente o tendrá éxito aún más miserablemente. Entonces el plan de Sarai fue un éxito, pero fue un éxito miserable. Lo peor que te puede pasar cuando andas en la carne es salirte con la tuya. Que te salgan bien los planes es lo peor que te puede pasar. Bueno, veamos ahora los efectos, veamos las obras de la carne. Versos 5 y 6, se nos dice que después de que Agar concibió, miraba con desprecio a su señora. Versos 5 y 6 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, básicamente lo que Sarai está diciendo es tu culpa, Abraham. Es tu culpa. Y espero que Dios intervenga y Dios juzgue y Dios ponga las cosas en orden y no te lo vas a acabar, ¿no? O sea, lo que está diciendo es tu culpa. Ahora mira lo que dice Abraham. Respondió Abraham a Sarai, ¿yo qué hice? Parafraseando del hebreo, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía a Agar huyó de su presencia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Las obras de la carne. Acompáñame rápidamente a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mira desde el verso 19 al verso 21. Dice así. Gálatas 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, no hay manera de decir, eso es otra cosa, ¿no? Cuando hay obras de la carne, es muy claro que el asunto es una cuestión carnal, ¿no? Dice que son adulterio. ¿Qué es lo que sucedió con Abraham y con Sarai al incluir a otra mujer en su relación matrimonial? Adulterio, fornicación, lo mismo, ¿no? Tiene que ver con inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y luego enemistades, pleitos, celos, iras, y va escalando, ¿sabes? Enemistad,
luego ya tienes un pleito, luego celos, luego iras, luego contiendas, disensiones, que nos habla de literalmente como fracturas en las relaciones, herejías, envidias, y ahí tienes a Saraí envidiando a Agar ahora porque tiene hijo, ¿no? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, vivir este estilo de vida, si tu estilo de vida cabe aquí, lo que la Biblia dice es, no puedes esperar realmente tener una vida eterna al lado del Señor. Y no es porque tú te lo ganes o dejes de ganártelo con tu conducta. Pero si has nacido de nuevo, tienes recursos espirituales que te van a permitir reconocer cuando estás actuando en la carne y apartarte de eso, involucrar a Dios, su gracia, su perdón y ser transformado. Lo que quiero decir con esto es que, repito, como cristianos podemos caer en momentos o podemos tomar decisiones en las que actuamos carnalmente y podemos vivir estas cosas. O sea, ¿quién aquí no ha tenido una enemistad en los últimos 6 meses o un pleito? O digo, si viniste manejando, lo más probable es que ahorita en la mañana ya iras y contiendas y hasta homicidios, aunque sean mentales, ya, ¿no? Pero es distinto eso a vivir de esta manera en la carne. Entonces, ¿cuál es la opción para el cristiano cuando en un descuido de su relación con Dios actúa carnalmente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Admitirlo. Admitir. ¿Sabes qué? Lo que estoy haciendo lo he hecho sin confiar en Dios y es mi responsabilidad. Yo tomé decisiones. Dejé de confiar en Dios, tomé decisiones carnales y Señor, perdóname. Y Señor, ayúdame a volver a una relación correcta contigo. Pero no es lo que sucedió en Génesis 16. En Génesis 16, nadie se hace responsable de sus propias decisiones. O sea, Saraí hace responsable a Abraham, ¿no? Y Abraham hace responsable a Saraí, ¿no? Saraí le dice, es tu culpa. Y Abraham dice, pues yo nomás hice lo que tú me pediste. Y es tu sierva, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Pero nadie está asumiendo la responsabilidad. Ahora, déjame proponer este tema de conversación. ¿De quién era la culpa? Déjame cambiar la pregunta para evitar disensiones y enemistades en las familias semillosas el día de hoy. Déjame cambiar la pregunta. ¿Quién era responsable de esta situación? No los escucho. ¿Quién? Las mujeres lo dijeron con más fuerza. Los hombres fue como... Entonces, ¿quién era el responsable? Abraham. Claro que Abraham era el responsable. No estoy diciendo que Saraí no tenga una responsabilidad personal y tendría que darle cuentas a Dios y lo va a hacer. Pero el responsable es Abraham. O sea, es como si Saraí le dijera, es tu culpa. ¿Yo qué? Yo nada más hice lo que tú me dijiste. Pues tú dijiste que sí. Tú diste el visto bueno. Es tu culpa. ¿Para qué me dejas saber? ¿Para qué me haces caso? ¿No? Y qué importante, ¿no? La Biblia nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios o de su esposa. Voy a repetirlo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios o de su esposa, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su carnalidad es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no eches culpas. Cuando descubres que estás viviendo carnalmente, lo mejor que puedes hacer es decir, yo tengo responsabilidad en esto, y pedir la ayuda de Dios. El responsable en esta situación, el mayor responsable en esta situación, no se hizo responsable. Y mis queridos hermanos hombres,
varones, si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Dios nos ha dado esta función y esta responsabilidad. Es eso, responsabilidad. Que Dios te haya permitido nacer hombre no significa que Dios te ha hecho superior y puedes hacer lo que te plazca. Que Dios te ha hecho hombre significa que Dios te ha hecho responsable. Responsable. Y es tan frecuente. Y quiero aclarar esto, no estoy diciendo esto para que nadie se sienta mal. Le pasó al padre de la fe. O sea, Abraham está claudicando su responsabilidad de poner frenos, de guiar a su familia. A Abraham. Y no me lo está diciendo el Espíritu de Dios ni nada, es simple lógica. Todos aquí hemos claudicado en algún momento en nuestra responsabilidad. Pero eso es distinto a vivir un estilo de vida en el que no nos hacemos responsables. Y yo quiero invitarte a esto. Aquí Abraham abandonó su responsabilidad como cabeza de hogar y cualquier otra responsabilidad. Escucha, no solo no se hizo responsable de su salud espiritual y de la de su esposa. En este capítulo no vemos oración. En este capítulo no vemos sacrificio. No vemos a Abraham haciéndose responsable de su propia vida espiritual. Por eso es que insistimos tanto, hombres, seamos hombres de Dios, rindamos cuentas, no descuidemos nuestro tiempo con Dios. Si no te haces responsable de tu necesidad espiritual, no te vas a hacer responsable de nada. Allí es donde Abraham falló, descuidó su responsabilidad espiritual y entonces descuidó su responsabilidad de cuidar de su esposa. Tampoco se hizo responsable, piensa esto, no se hizo responsable de esa pobre mujer egipcia. Y está más cañón todavía. Esa pobre mujer egipcia embarazada de su propio hijo. Cuando el problema estalla, no, a mí no me hagas, no, si hay problemas es por tu culpa, fue tu plan, es tu sierva, haz lo que tú quieras. Abraham, estás hablando de tu hijo. Esa mujer, como sea, ahora está embarazada y está embarazada de tu hijo. ¿Qué te pasa, Abraham? ¿Qué te pasa? Yo te voy a decir qué es lo que le pasó. No se hizo responsable ante Dios de su propia necesidad. Descuidas tu relación con Dios y todo empieza a desmoronarse. Todo. Si esto le pasó a Abraham, nos puede pasar a nosotros. Y nos pasa. Hay momentos en los que nos pasa. Ahora te tengo otra buena noticia. Si Dios pudo transformar a Abraham, puede transformarte a ti. Puede transformarme a mí. Así que, espositas, hay esperanza para nosotros. Esposos, hombres, hay esperanza para nosotros. Dios puede transformarnos. Lo hizo con Abraham y lo puede hacer con nosotros. Bueno, todo está mal, ¿no? En este capítulo. Porque empiezas a seguir los designios de la carne, terminas en las obras de la carne y enemistad, iras, pleitos, contiendas y todo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Mira, versos 7 al 14. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces, Agar huye de su señora Sarai, que la afligía, y esto significa no que simplemente le decía cosas feas. Es evidente que el maltrato era incluso físico, o sea, se puso feo. Y entonces ella huye, verso 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, y subrayen esto en sus Biblias, por favor. El ángel de Jehová le dice, Agar, ¿cómo le llamó, perdón? Sierva de Sarai. Déjame hacer un alto aquí porque eso es muy importante. El ángel de Jehová, en primer lugar, es Jesús en una manifestación visible previa a su encarnación. O sea, es Jesús mismo antes de la encarnación adoptando una apariencia física, visible. Él se está manifestando a esta mujer. Y es interesante que no le dice Agar, mujer de Abraham. ¿Te diste cuenta? Voy a repetirlo. No le dice Agar, mujer de Abraham. ¿Cómo le dice? Agar, sierva de Sarai. ¿Y qué me enseña esto?
que Dios no reconoció esta unión matrimonial. Dios no aprobó esta unión matrimonial y ante los ojos de Dios, esta mujer no es la esposa de Abraham, es la sierva de Sarai. Y eso me enseña algo muy importante, porque sí hubo una intimidad física y sexual. Está embarazada, ¿no? Pero esta unión física y sexual, aunque la Biblia sí me enseña que cuando dos personas tienen intimidad sexual se vuelven un solo ser y nos habla de una unidad, la Biblia no enseña que esta unión física nos hace esposos. Eso es muy importante, muy importante. Alguna vez escuché a Alex Lora en una entrevista. Sabes que no va a salir nada bueno si voy a citar a Alex Lora de entrada. Pero escuché a Alex Lora en una entrevista y estaba con su mujer, iba a decir su esposa, pero estaba con su mujer, ¿no? Y entonces le preguntan, oye, ¿y cuántos años tienen de casados? Le pregunta el entrevistador. Y Alex Lora dice, no, nosotros no nos casamos, ¿no? Nosotros nos casamos todas las noches. Es como, ¿sabes lo que está diciendo? Obviamente, ¿no? O sea, para Alex Lora, la unión física es lo que sella el matrimonio. No me extraña que Alex Lora piense esto, pero que cristianos piensen esto, está mal. La Biblia es muy clara. El sexo no une a dos personas en matrimonio, y la intimidad sexual está reservada para este pacto matrimonial. Siempre va a haber sufrimiento, siempre. Está comprobado, puedes consultarlo con psicólogos, es algo completamente comprobable. Cuando una persona roba intimidad, ¿no?, sexual fuera de este pacto, hay un efecto emocional, hay un efecto en la relación y la confianza entre los dos se reduce muchísimo. Porque si estuvo dispuesto a tener intimidad conmigo sin haber un compromiso, ¿qué puede evitar que suceda de nuevo? Entonces, pequeño consejo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Guárdate para el Señor. Reserva este privilegio de la intimidad sexual para el matrimonio. Que te una sexualmente no te hace marido y mujer. Bueno, entonces aquí está. Le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Te suena esto? Muy parecido a lo que Dios prometió a Abraham sobre su descendencia. Verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. No significa que sería feo físicamente, ¿no? De hecho es muy interesante, la palabra original es asno montés, que tampoco es una ofensa, solo está describiendo a alguien indómito, ¿no? Alguien que, o sea, todo el tiempo va a tirar de patadas, todo el tiempo va a tirar de cosas, ¿no? Exacto, es alguien indomable, ¿no? Será hombre fiero, su mano será contra todos, chécate esto, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará, significa en constante enfrentamiento con sus hermanos habitará. Y otra vez, el conflicto árabe-israelí surge de esta relación, ¿no?, entre Ismael e Israel. Verso 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bered. Un par de cosas que vale la pena meditar en esto. Agar es una víctima, no estuvo bien que mirara con desprecio a su señora, ¿no?
Pero Agar es una víctima de la carnalidad de dos personas de fe. Y me llama la atención que el ángel de Jehová sale, dice aquí el verso 7, la halló el ángel de Jehová. ¿Y qué implica que la halló? Bastante básico, ¿no? Que la halló implica que la buscó. Es decir, que el ángel de Jehová fue detrás de ella. Tan pronto ella huyó, en su dolor, en su desesperación, ella huye y el ángel de Jehová va detrás de ella. Y el ángel le dice: Jehová ha visto tu aflicción, he visto tu aflicción. Y me conmueve mucho esto, ¿sabes? Me conmueve ver que la primera persona con la que Jesús preencarnado interactúa en la Biblia es con una víctima de la carnalidad de dos creyentes. O sea, el ángel de Jehová no fue primero con Abraham o primero con Sarai, fue primero con esta persona que está sufriendo por las decisiones carnales de dos creyentes. Y también sé que aquí puede haber personas que han sufrido bajo el maltrato, la carnalidad de personas que se dicen cristianas. Te pediría que levantaras tu mano, pero mejor no, porque en una de esas, ¿no?, todos levantamos la mano, ¿no? Es interesante que Dios tiene un corazón por estas personas que están sufriendo a manos de creyentes. Esto puede pasar, pasa. Lo que quiero decirte simplemente es que Dios ve tu aflicción. Si tú has sufrido por la carnalidad, el egoísmo, el pecado de otros creyentes, déjame decirte que Dios ve tu aflicción y a Dios le importas y Él te está buscando. Ahora, lo que el ángel de Jehová le dice a esta mujer, básicamente son dos cosas. Le da promesas y le da instrucciones. Las promesas son muy bellas. Multiplicaré tu descendencia. Y básicamente lo que Dios está haciendo es honrar la promesa que Dios le hizo a Abraham. A tus descendientes los voy a multiplicar, dijo Dios. Bueno, ahora tiene un descendiente. No es el hijo de la promesa. Dios le va a dar un hijo legítimo a través de su esposa, pero este es un hijo suyo. Y Dios va a honrar esa promesa y mira qué bello. Dios va a hacer que este niño herede esta promesa de fructificar y de multiplicarse. Es una bendición realmente. Dios le está otorgando a este niño la bendición que le prometió a Abraham. Y esto me enseña algo muy importante. Y espero decirlo con suficiente claridad. Escucha esto. Toda esta situación fue un error. ¿Estás de acuerdo? Toda la situación fue un error. Toda esta situación y la manera en la que Abraham consiguió un hijo fue pecado. Pero este niño no es un error. Y es importante ubicar estas diferencias, ¿sabes? Me ha tocado dar consejerías donde una persona se embaraza fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Comete el error de no confiar en Dios, no seguir su plan, se embaraza y vienen problemas por esto. Y esta persona de pronto empieza a maquillar la situación y confundir estas dos cosas, ¿no? Y empieza a referirse como, no, lo mejor que me pudo haber pasado fue pues tener este hijo aunque fuera como fuera. Y es como, no, ten cuidado, tienes que distinguir las dos cosas. La manera en la que lo hiciste fue pecado. El niño no es pecado. La manera en la que lo hiciste fue un error y necesitas arrepentirte de eso. No te tienes que arrepentir de que haya vida, ¿no? El niño no es de quien te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir de haber actuado en contra de la voluntad de Dios. Porque mira esto, fíjate en esto. Aunque Dios va a bendecir a este niño, Dios también le dice a Agar, tu hijo va a sufrir muchísimo. Va a ser difícil. Va a haber consecuencias. Y el niño va a sufrir parte de esas consecuencias. Entonces, qué importante es tener esto claro, ¿no? Es evidente que Dios valora a cada persona. No hay que arrepentirse de este bebé o de este niño, pero sí hay que arrepentirse de esa situación, de haber pecado en contra de Dios, ¿no?
Entonces, Dios le da promesas, Dios va a bendecir a este niño, pero Dios le da instrucciones. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Piensa esto por un momento, por favor. Medítalo. ¿Por qué razón huyó Agar? La estaban maltratando, físicamente incluso. Eso es obvio, ¿no? ¿Cuánta fe necesitó Agar para obedecer esta instrucción? ¿Sabes? O sea, si dicen que conocen a Dios y me tratan así, no, hombre, ¿yo qué voy a estar regresando? Lo sorprendente, chécate esto, lo sorprendente es que Agar, en todo este capítulo, es la única persona que realmente confía en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Agar regresó. Obedeció la instrucción del ángel de Jehová. Y chicos, esto es un principio importante. No puedes decir que confías en Dios si no lo obedeces. Por eso es que la obediencia es tan importante en la vida del creyente, porque revela que realmente hay fe. Y sabes, el acto de fe de Agar no solo la llevó a ella a someterse a Dios. O sea, regresar a su señora no era realmente someterse a su señora, sino era someterse a el ángel que le estaba diciendo, ¿no? El ángel de Jehová, Dios mismo. Su acto de fe no solo la llevó a someterse a Dios, escucha esto, llevó a Sarai y a Abraham a someterse nuevamente a Dios también. Lo que quiero decir con todo esto, y espero decirlo suficientemente claro, en un grupo de personas, en una familia, en una iglesia donde todos están mal y actuando carnalmente, solo se necesita uno que decida confiar en Dios y hacer lo correcto, y Dios puede hacer mucho con eso. Una sola persona que decida confiar en Dios, que se someta a su palabra, aun cuando hacerlo sea difícil. Una sola persona sometida a Dios puede ser el instrumento de Dios para restaurar a los demás a una relación correcta con Él. Y ese puede ser tú, en tu familia, en esa situación complicada con otros, en tu iglesia, puede ser tú. Sarai se sometió a Dios como un resultado de que Agar volviera. ¿Te imaginas cómo me gustaría que Dios nos hubiera dado más detalles? ¿Qué pasó cuando regresó Sarai? O sea, imagínate esta escena, ¿no? Explota toda esta situación y ya esta pobre mujer se va. Y Sarai, ándale, su merecido, qué bueno. Y Abraham, ay, mira, ya, se acabó el problema. Y de pronto ven a la distancia a una mujer caminando y regresa. ¿Qué silla? ¿Qué quieres? Vengo en son de paz. Se me apareció el ángel de Jehová. Me dijo que debía regresar, que él oyó mi aflicción y que yo tenía que volver y ponerme sumisa. Entonces, si el ángel de Jehová oyó la aflicción de Agar, lo oyó todo. O sea, Él es el viviente que me ve, y no solo me ve a mí en mi aflicción. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Me recuerda un poco la escena de Toy Story, cuando Woody decide darle un escarmiento a Sid. ¿Se acuerdan de Sid? ¿Qué pasó? Tiene que ponerse truchas. Vamos a meter un discipulado de analogías de películas. 1, 2 y 3. No, de verdad, es increíble. Woody le hace saber a este chavito que los muñecos están vivos y dice, los muñecos podemos verlo todo. ¿No? ¡Ah! Y luego Woody le dice, juega bonito, Sid. ¿No? Que Sara regresara y dijera, el viviente que me ve, ¿me mandó volver? Sería el equivalente de, sí, lo puedo ver todo, y Abraham, Sara, juega bonito, ¿no? Dios lo ve todo. Sarai se sometió a Dios, recibiendo a su sierva, dejando de maltratarla. Abraham se sometió a Dios, escucha esto, cuidando de este hijo suyo hasta que fuera autosuficiente. ¿Qué patanería hubiera sido que Abraham, pues ya se fue, ahí lleva a mi hijo, pero no, ¿qué importa? No, te lo voy a regresar y lo vas a cuidar hasta que él pueda cuidarse a sí mismo, porque eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Ismael sería un recordatorio
Sí, de su carnalidad, pero también de que Dios escucha. ¿Sabes? Eso es lo que necesitamos tú y yo. Recordar que Dios ve, recordar que Dios escucha. Y nosotros mismos ver a Dios y escuchar a Dios. Bueno, terminamos, dice el verso 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces Dios interviene en su gracia y le otorga su gracia a la persona que más la necesita en esta situación. Esta persona responde y entonces se vuelve cierto ese versículo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sabes, Dios puede hacer lo mismo. Digo, no es que a lo mejor en tu familia esté sucediendo exactamente lo mismo, pero tenemos problemas en nuestras familias. ¿Estás de acuerdo? O sea, podemos vernos en esta historia, ¿verdad? Todos estamos ahí. Y Dios puede intervenir con su gracia. Solo hace falta uno que responda. Así que quiero invitarte a que el día de hoy respondas al Señor. Él quiere limpiarte. ¿Has cometido errores en el pasado? ¿Has hecho planes sin Dios? Pídele perdón. Asume responsabilidad de lo que has hecho. Y Dios puede limpiarte, y Dios puede transformarte, y Dios puede restaurar tu relación con Él y con los demás. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por ser tan paciente con nosotros y ser bueno siempre. Queremos responder a lo que nos has mostrado el día de hoy a través de tu palabra. Te pido por cada hombre que está aquí, Señor, especialmente aquellos jefes de familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Transfórmanos. Líbranos de esta apatía. Líbranos, Señor, de esta negligencia que honestamente nos caracteriza muchas veces, Señor. Haznos hombres responsables, Señor. Haz de nosotros hombres que se hagan responsables de su llamado a conocerte y a vivir para ti, Señor. Comienza con nosotros, Señor. Te pido por las esposas también, por las mujeres, especialmente aquellas casadas. Ayúdales, Señor, a confiar en ti, Señor, a no depender de su propia prudencia. Ayúdales, Señor, a hacer esas ayudas idóneas, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que pudieran estar lastimados el día de hoy como una consecuencia de vivir en un hogar donde nadie está haciendo lo que Dios quiere. Te pido por aquellos más lastimados entre nosotros. Por favor, Señor, muéstrales que tú ves, que te importa su dolor, Señor. Trae consuelo, trae paz, trae tus promesas, tus instrucciones a sus vidas, Señor. Y, Señor, líbranos de vivir en la carne. Queremos vivir confiando en ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos limpia. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Amén.